Todo empezó con dos abogados turcos y un ex legislador que solicitaron al gobierno de Ankara que presente cargos de genocidio y crímenes de guerra contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu por su conducta, por supuesto, la conducta que está realizando Israel contra la Franja de Gaza. Se espera que la solicitud llegue a la Corte Penal Internacional porque ya se presentó esta demanda. A esta Corte Penal que ni Turquía ni mucho menos Israel reconocen, como Rusia. ¿Recuerdan quién tiene una orden de aprehensión? Efectivamente, Vladimir Putin. Metin Kulunk, un ex miembro del parlamento del gobernante Partido Justicia y Desarrollo, se asoció con los dos abogados Mujahid Birinki y Burak Bekiroglu y enviaron esta demanda de 23 páginas a la Fiscalía de Estambul. Hoy, en representación de la conciencia de los ciudadanos de la República de Turquía, presentamos una demanda ante el Consejo Penal Internacional de La Haya contra el Hitler del siglo XXI, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, quien debe ser juzgado por el genocidio que cometió y comete todavía contra la Franja de Gaza, contra los palestinos. Todos los crímenes, además, la Franja de Gaza y todos los crímenes contra la humanidad que está realizando. Que Dios esté con nuestros hermanos palestinos y con aquellos que defienden su justa causa en la medida de sus posibilidades. Esto fue lo que dijo Burinsi a través de su cuenta X. Bekiroglu dijo a este diario TASS que la oficina de Estambul ya envió oficialmente este caso al Ministerio de Justicia turco y enviará una copia impresa a La Haya, donde debería llegar a más tardar la próxima semana. Esperemos que sea pronto. El trío turco se ha sumado a esta creciente presión internacional para procesar al líder israelí en esta guerra de un mes contra Hamas, que ya se ha cobrado la vida de más de 11,000 personas, entre ellas más de 5,000 niños, y por obvias razones se considera que Netanyahu ha prometido destruir a Hamas después de que este grupo militante palestino realizara ataques el pasado 7 de octubre, donde se cobró la vida de 1,200 personas y tomó a más de 200 rehenes. Pero ellos dieron un avance. Por el otro, Human Rights Watch dijo precisamente que los ataques israelíes a estos hospitales y otras infraestructuras sanitarias en Gaza constituyen a crímenes de guerra y deberían ser investigados por la Corte Penal Internacional. A principios de este mes, Argelia presentó un caso contra Israel ante la Corte Penal Internacional, a la que también se sumó Colombia. También lo han hecho 3 organizaciones no gubernamentales palestinas de derechos humanos, pero ya sabemos a todo lo que tiene que ver con el nombre Palestina, nadie le hace caso, así que por lo menos ya vemos a Turquía, a Argelia y a Colombia presentando estas solicitudes de investigación para que puedan castigar a Benjamin Netanyahu. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan acusó a Israel de crímenes de guerra en un mitin el mes pasado, pero tampoco ha cumplido con lo que señaló en ese entonces, porque Turquía no puede presentar demandas oficiales ante la Corte Penal Internacional, ya que nunca ratificó el Estatuto de Roma que establece la Corte. Sin embargo, según los medios de comunicación turco, los organismos gubernamentales y las organizaciones no gubernamentales pueden informar a la Fiscalía de los Delitos y solicitar esta investigación en el extranjero. Israel había firmado el Estatuto de Roma, pero se retiró casualmente el año pasado. Sin embargo, la Corte Penal Internacional ha reclamado jurisdicción sobre Gaza y Cisjordania, ya que la ONU los considera territorios palestinos bajo ocupación israelí desde 1967. Ellos saben lo que ocurre contra los palestinos desde 1967. Hoy, 2023, casi por finalizar 2023, y finalmente el mundo se está enterando de lo que ocurre en Palestina.
de cómo Israel tiene ocupada Cisjordania y la Franja de Gaza y todo lo que alguna vez fue Palestina. El ejército israelí ha negado las acusaciones de crímenes de guerra e insiste en que está tomando medidas para evitar víctimas civiles, pero sigue atacando hospitales, escuelas, mezquitas, iglesias, refugios, clínicas, ambulancias. ¿Con qué pretexto? Con el que supuestamente el grupo Hamás utiliza de forma subterránea los hospitales, las escuelas, para salvaguardarse. Si no lo puedes hacer vía terrestre, entonces no lances un misil contra un hospital. Creo que es lógico, ¿no? No puedes lanzar un misil a un hospital y decir, es que queríamos atacar a Hamás, pero está utilizando los hospitales como escudos. Entonces entra con tu ejército. ¿Por qué no lo hacen vía terrestre? Porque tienen miedo de perder la guerra. Y lo saben. No es lo mismo el grupo Hamás enfrentándose a misiles, por obvias razones van a perder, que el grupo Hamás enfrentándose a los militares, entre militares, contra los israelíes. ¿Temen que les ocurra lo de Hezbollah? Que prácticamente los hicieron salir corriendo. Según la Organización Mundial de la Salud, y por esto también se está considerando un crimen de guerra, al menos 551 personas, incluidos casi 20 trabajadores médicos, han perdido la vida en 137 ataques a la atención sanitaria en Gaza hasta el 12 de noviembre. No se cuentan el último ataque al hospital más grande de la Franja de Gaza porque todavía no se tienen contabilizados cuántas personas perdieron la vida. Muchos todavía están lamentablemente bajo los escombros y no pueden hacer un conteo de forma inmediata. Pero la ONU ha establecido que 2/3 de los centros de atención primaria y la mitad de todos los hospitales no funcionan desde el 11 de noviembre, mientras que se enfrentan a un número sin precedentes de pacientes gravemente heridos y sobre todo que no pueden hacerle frente a las infecciones que se están gestando en la Franja de Gaza. Lo compartimos en un video anterior. La Organización Mundial de la Salud le envió una carta de suma urgencia a la ONU, a Antonio Guterres, para decirle que los médicos en este lugar, en la Franja de Gaza, no tienen forma de protegerse de infecciones, enfermedades. La salubridad en estos hospitales es nula. No hay forma de mantener limpio ningún hospital porque no hay ni siquiera agua. Y por el otro lado, tantas personas sin vida que no pueden ser enterradas, tantos enfermos, compartiendo incluso. La situación es terrible. La situación es terrible. Tan es así que cientos de abogados están presentando también una denuncia ante la Corte Penal Internacional. 280 abogados y un centenar de organizaciones no gubernamentales finalmente presentaron una denuncia ante la Corte Penal Internacional en La Haya, instando al fiscal a investigar los presuntos crímenes perpetrados por Hamás en el sur de Israel, pero sobre todo los que estaría cometiendo hoy el ejército israelí en la Franja de Gaza. Porque son justos. ¿Ok? Hamás lanzó el primer misil. Y tienen una larga historia en la cual el que lanzó el primer misil fue Israel. Pero ahora, el primer ataque fue de Hamás. Pero también se debe de investigar la respuesta de Israel. Porque los denunciantes están calificando en sus papeles, en sus denuncias, que hay un genocidio en la Franja de Gaza. La denuncia fue entregada por el penalista francés Gilles Devers en las oficinas de las víctimas de la Corte Penal Internacional. Este penalista francés fue hasta La Haya a entregar la denuncia, acompañado de otros 3 letrados. Isa Gultaslar, del Colegio de Abogados de Bruselas,
Khaled al-Souli del colegio de Amán y por Abdelmajid Mrari del colegio de Tánger. Denvers, este penalista de 67 años, lleva años pleiteando en La Haya, pero también en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, donde presenta el Frente Polisario frente a Marruecos. En esta instancia, de hecho, ha ganado hasta ahora todos sus juicios, por si tenían alguna duda. Al ser entrevistado cuando salía de la Corte Penal Internacional, este penalista dijo: lo que está en juego son órdenes de detención contra los responsables de estos crímenes. Cuando se trató de Ucrania, la Corte Penal Internacional no dudó en actuar rápidamente contra Vladimir Putin, objeto de una orden de aprehensión desde marzo de este mismo año. ¿Por qué se comportaría de otra manera con relación a Palestina? Esto fue incluso lo que le cuestionó a los medios de comunicación. Según el letrado, en conversación con los medios, insinuó que las presiones de Estados Unidos, que no es miembro de la Corte Penal Internacional tampoco, quizás puedan explicar las prisas que se le dio a la Corte con el presidente de Rusia, pero no contra Benjamin Netanyahu, que es un gran amigo de Joe Biden. Devers tiene también la intención de presentar a continuación una querella para la que ya posee una decena de mandatos de víctimas civiles de los ataques de Israel en Gaza. Relatan y aportan pruebas muy concretas de las exacciones cometidas en la Franja de Gaza, según fuentes de este bufete del abogado de Lyon. Esta denuncia es la que podría cambiarlo absolutamente todo. Si bien Turquía, Colombia están impulsando, digamos, políticamente esta demanda, estos abogados que se presentaron en la Corte Penal Internacional podrían cambiarlo absolutamente todo. Y esperemos que sea en beneficio de los inocentes, los que están siendo masacrados por el ejército que quieran. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir y suscribirte. Nos vemos la próxima.